En esta tarde vamos al Salmos capítulo 25, verso 11. Estoy tratando de poner el tiempo porque el celular se me quedó en algún lado. Salmos capítulo 25, verso 11. ¿Quién de ustedes le ha sido fácil confesar sus pecados? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿A quién de ustedes se le hace fácil, sinceramente, pedirle perdón a aquel a quien ha ofendido? Sinceramente decirle quizás a su esposo y decirle a su esposo, perdóname realmente porque he pecado, hice tal y tal cosa mal. O viceversa, o el esposo que le diga a su esposa, perdóname porque realmente he fallado, no te escuché, no te consideré, o lo que sea que haya hecho. O el hijo, ¿ustedes realmente piden perdón a sus padres sinceramente o hay que obligarlos a que ustedes pidan perdón? ¿Quién de ustedes es así de fácil de confesar y pedir perdón sinceramente? No levante la mano, pero en su mente conteste esa pregunta. La mayor parte de nosotros tiene ese abogado fuerte, ese abogado que no quiere admitir su error, que no quiere admitir su pecado, que no quiere admitir que hizo mal. Y en cierta manera en esa acción minimizamos el pecado, minimizamos el error que hemos cometido, la falta que hemos cometido. Y por esa razón no pedimos perdón o confesamos nuestros pecados de manera genuina. De igual manera es con Dios. A veces delante de Dios en nuestra intimidad se nos hace difícil pedir perdón por algún pecado porque lo minimizamos. Y hermanos, el pecado, no importa cuán grande o cuán pequeño, es una falta en contra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Dios es misericordioso y que todo aquel que confiesa sus pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque Él es grande en misericordia, Él es mucho más grande que el pecado que hemos cometido. Y en esta tarde vamos a ver cómo David es sincero y pide perdón por sus pecados. Pero hay algo mucho más grande que la confesión de David de pecado. Es que por la naturaleza de Dios, Él nos perdona. Como hijos de Dios, como redimidos, como cristianos, tenemos la seguridad de que Dios nos perdona porque por amor a su propio nombre. Así que nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 25, verso 11, dice: Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. Pueden tomar asiento. En esta tarde vamos a ver que por amor a su nombre, Dios nos perdona y guarda. En esta tarde vamos a ver que por amor a su nombre, Dios nos perdona y guarda. Y he dividido este mensaje en dos puntos. El primer punto es: el Señor perdona nuestros pecados para su gloria. El primer punto es: el Señor perdona nuestros pecados para su gloria. Y el segundo punto es: el Señor perdona nuestras iniquidades, que es grande. El Señor perdona nuestras iniquidades, o nuestra iniquidad, que es grande. Vamos al primer punto: el Señor perdona nuestros pecados para su gloria. Y aquí vamos a ver también dos cosas: que por amor de su nombre Dios nos perdona y por amor de su nombre Dios nos guarda. Fíjense lo que está diciendo David. David dice: oh Señor, por amor de tu nombre. Aquí David está orándole al Señor y obviamente vemos en el mismo verso que él está confesando su pecado y está diciendo: es grande, mi pecado es grande. Pero fíjense cómo David se acerca a Dios y está en cierta manera apelándole a Dios. Está diciendo: oh Señor, por amor de tu nombre.
¿Por qué David dice, oh Señor, por amor de tu nombre? Porque aunque sea duro para nosotros entender, Dios busca su propia gloria. Dios busca glorificarse a sí mismo. Y como Él busca glorificarse a sí mismo, Él no necesita que ninguna criatura rinda adoración a Él para Él ser glorioso. Dios no necesita absolutamente nada de su creación para Él ser glorioso y sin embargo Él busca su gloria. Pero lo grande de esto es que Dios se place en glorificarse a sí mismo en nuestra salvación. Dios se place en glorificarse a sí mismo escuchando nuestra oración y perdonando nuestros pecados. Cuando David dice, oh Señor, por amor a tu nombre, tenemos que recordar qué significa el nombre de Dios. Cuando David está apelando al nombre de Dios, él está hablando de los atributos de Dios. Fíjese que si usted se da cuenta en los salmos de David, los salmos están llenos de los atributos de Dios, llenos de la naturaleza de Dios, y este salmo no se queda atrás. Cuando David dice por amor a tu nombre, encierra todo lo que es Dios, misericordioso, amoroso, santo. Y podemos pronunciar la respuesta del Catecismo Mayor de Westminster, que dice que Dios ¿qué clase de Dios tenemos? Que Dios busca su gloria, bienaventuranza, en su perfección, es todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Eso es lo que encierra a Dios. Cuando Dios se le presentó a Moisés, que le pidió a Moisés que fuera al pueblo, a Egipto, para liberar al pueblo de Dios de Egipto, Moisés le dice, ¿y cómo voy? ¿Qué le digo a ellos? ¿De parte de quién voy? Y Dios le dice a Moisés, dile que yo soy Yahweh, Jehová. Y encierra toda esta naturaleza, todos estos atributos de Dios. Ahora, Dios muestra su gloria y se glorifica a sí mismo cuando muestra amor por nosotros, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios se manifiesta principalmente para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Así que podemos decir que la vida de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la tuvo perfecta por amor a su nombre. Podemos decir que la muerte de Jesús en la cruz fue por amor a su nombre, para salvarnos, para salvar a su pueblo. Y podemos decir que la resurrección de Jesús de la muerte fue por amor a su nombre. ¿Qué dice Efesios 2? Efesios 2 dice que Jesucristo, Dios le dio a Jesucristo, le confirió a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. O sea que Él en Jesucristo, en el trabajo de Jesús, en su vida, muerte y resurrección, Dios glorifica su propio nombre. Y glorificando su propio nombre, tenemos una seguridad. Hermano, esto no depende de lo que usted haga. Esto no depende de cuánto usted trabaje, de cuánto pecado usted no ha hecho. Esto no depende de cuánto ha obedecido, de cuánto ha venido de la iglesia, de cuán duro ha cantado los himnos en la iglesia, o cuánto devocional ha hecho en su hogar. Nuestro perdón y el perdón de nuestros pecados es para la gloria de Dios. Y cuando tenemos en mente que por amor de su nombre, que Dios busca su propia gloria, entonces inclusive nuestra salvación está más segura. Como Él es fiel a su nombre, Él busca su propia gloria, parte de mostrar su gloria es asegurar nuestra salvación. Y por eso tenemos seguridad de que cuando pedimos perdón, de que cuando venimos delante de Él confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Él nos guarda, Él nos cuida. Él nos aguantará hasta el fin, hasta que Cristo regrese por nosotros o hasta que Él nos llame a casa. Estamos seguros en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por amor a su nombre Él es inmutable. Y no hay ninguna
gloria en Él prometer salvación, en Él prometer vida eterna, en Él entregar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y no cumplir su palabra. Dios se glorifica cumpliendo su palabra. Y nuestra salvación está más segura en Él porque Él busca glorificar su propio nombre. Así que también podemos decir que Cristo, por amor a su nombre, murió por su pueblo para que ninguno se pierda. Podemos decir también que el Padre, por amor a su nombre, recibió el trabajo perfecto del Señor Jesucristo como paga, como entrega por nosotros en la cruz del Calvario. Y también podemos decir que el Espíritu Santo, por amor a su nombre, no nos deja huérfanos, sino que mora en nuestros corazones, en el corazón de los elegidos, hasta que seamos llamados a casa. Así que aquí podemos ver que cada uno de la Trinidad, por amor a su nombre, hace su trabajo. Envía, trabaja, muere en la cruz del Calvario y mora dentro de nosotros por amor a su nombre. Hermano, esto es mucho más seguro que lo que nosotros podamos hacer. Imagínense que la salvación o el perdón de pecados sea trabajo de nosotros. ¿Usted estaría seguro de su salvación? Si nosotros desde que nos levantamos en la mañana tenemos ya pensamientos erróneos. Ya cuando son las 8 de la mañana ya ha salido alguna palabra necia de nuestros labios. Y al acostarse por la noche, sabrá Dios a cuánto hemos herido, cuántas veces hemos blasfemado, inclusive el nombre de nuestro Salvador. ¿O lo hemos usado en vano? Si la salvación y el perdón de pecado dependiera de nosotros, hermanos, estamos totalmente perdidos. Como diríamos cuando éramos pequeños, estábamos fritos. Pero el saber que Dios busca su propia gloria, como David está apelando al Señor por amor a tu nombre, el saber que Dios por amor a su nombre perdona nuestros pecados, entonces estamos mucho más que seguros. Mucho más que seguros. Porque sabemos que Él va a cumplir su promesa y va a buscar su propia gloria. Ahora vamos al segundo punto. El Señor perdona nuestras iniquidades, que es grande. El pecador reconoce la seriedad de su pecado. David está reconociendo la seriedad de su pecado, que es grande. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo vivo de cómo orar y también de cómo actuar delante de nuestro prójimo, delante de nuestros hermanos, delante de nuestros hijos. Primero tenemos que ver que no importa cuán grande es cuán grande o cuán pequeño sea el pecado es serio y es grave. A veces cuando hablamos con nuestros hijos y nuestros hijos nos faltan el respeto, nos contestan para atrás o no hacen lo que le pedimos, a veces en nuestra mente decimos, pero estos niños saben la seriedad de lo que ellos están haciendo. Ellos saben que no solamente están pecando contra sus padres, sino que están pecando en contra de Dios en no hacer lo que le estamos pidiendo o no obedecer lo que le decimos. Y pensamos que ellos no tienen en su mente clara la seriedad de su falta. Hermanos, como adultos también podemos actuar de esta manera delante de Dios. A veces no vemos la seriedad, la magnitud de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro pecado delante de Dios. A veces minimizamos y ponemos pequeños ciertos pecadillos que podemos tener en nuestra vida y no lo tomamos en serio. Al punto que lo ponemos tan pequeño que en nuestra oración de confesión durante el día se nos olvida que hemos pecado en esa área. Porque por nuestro pecado lo hemos minimizado. Y no hemos visto seriamente el pecado. Pero fíjense la seriedad del pecado y cómo lo pone el Catecismo Mayor de Westminster 25. La respuesta dice que el pecado llevó al hombre a totalmente estar indispuesto delante de Dios, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritual, bueno y totalmente inclinado a todo mal, y esto de manera continua, la cual comúnmente llamamos pecado original. El pecado nos hace incapaces de agradar a Dios. El pecado nos vuelve en cierta manera, como hablamos nosotros, brutos, necios, y no nos deja realmente pensar con claridad. Hermanos, el pecado es serio en nuestras vidas. Como creyentes tenemos la esperanza
de que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y como creyentes venimos delante de nuestro Salvador confiando que Él perdona cada uno de nuestros pecados. Y que no hay pecado tan grande o tan pequeño que nuestro Salvador no nos pueda perdonar. Y hermano, como creyentes vemos el pecado inmenso, el pecado grande y reconocemos y no tenemos miedo del juicio final porque hemos sido perdonados, declarados justos en el juicio final. Pero como creyentes tenemos que entender que el pecado es una falta grande delante de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Es una falta delante de aquel que nos dice: te amo, estoy contigo, me entregué a ti, te acompaño. Yo no sé cómo ustedes se sienten, pero yo creo que como creyentes cuando pecamos tenemos que pensar de esa manera. Le hemos fallado a aquel que entregó absolutamente todo por nosotros. Por eso tenemos que ser sinceros delante de Dios, reconocer nuestro pecado que es grande, hermano. Esto nos ayuda delante de nuestro prójimo. David nos enseña que cuando pidamos perdón a nuestras esposas, lo hagamos con sinceridad. David demuestra que cuando usted pida perdón a su esposo, lo haga con sinceridad, reconociendo su pecado. Hijos, niños, escuchen. La Biblia nos enseña que cuando pidamos perdón a nuestros padres, realmente veamos nuestro pecado grande y pedamos perdón sinceramente a ellos. Porque como dice la Biblia, la enseñanza es esta. ¿Cómo vamos a pedir perdón con sinceridad a nuestro Dios que no vemos? Y no pedimos pecado con sinceridad a nuestros padres, hijos, esposos, esposas, a quienes vemos. Tenemos que ser sinceros e intencional cuando pidamos perdón. Y esta es la esperanza, que por amor a su nombre, todo aquel que pide perdón, Dios nos perdona. Y cierro con esto, Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y primera de Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, si se van a llevar algo de este mensaje, que sea esto: que por amor a su nombre, por amor a su propia gloria, nuestro perdón de pecado es seguro en Cristo Jesús. Así que hemos visto hasta ahora que el Señor perdona nuestros pecados para su gloria. Él busca su propia gloria y Él se glorifica en demostrar amor por nosotros. Él se glorifica en haber enviado a Cristo Jesús a vivir una vida perfecta, morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Él se glorifica en darnos la salvación y asegurarnos la salvación hasta el día final. El Señor perdona, también hemos visto que el Señor perdona nuestras iniquidades que son grandes. No existe pecado súper grande que Dios no nos perdone. No existe pecado tan pequeño que no necesite que nosotros confesemos nuestros pecados. Y hermano, si pedimos perdón a nuestro Dios que está en los cielos, de igual manera pidamos perdón a nuestro prójimo que está delante de nosotros con sinceridad. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias que es perfecta, es grande, es pura. Señor, ayúdanos, Señor, a aprender de David, a aprender de poder pedir perdón, Señor, de poder sinceramente reconocer nuestra iniquidad que es grande y ver esa falta y pedir perdón con toda sinceridad, pero también ayúdanos a descansar en que por amor a tu nombre, tú nos dices que por amor a ti, tú perdonas nuestros pecados, mi Dios. Pues ayúdanos a descansar también en que nuestra salvación y perdón están seguros en Cristo Jesús. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.